Vamos a entrar de lleno en un tema que honestamente resulta fascinante: cómo el servicio público en Europa dejó de ser una simple herramienta de poder absoluto para transformarse en una profesión rigurosamente regulada. A través del profundo análisis de Bryan Chapman sobre la profesión de gobernar, hoy vamos a explorar un recorrido que abarca desde la misma filosofía del Estado moderno hasta los pequeños y complejos detalles de cómo se logra ascender dentro de una burocracia. Para organizar esta explicación, seguiremos un mapa bastante claro. Primero, veremos la transición del poder al derecho. Luego desglosaremos las características de la profesión, pasaremos a analizar la estructura de la carrera y terminaremos poniendo los pies en la tierra con las realidades y desafíos administrativos. Así que, comencemos. Sección 1. Del poder al derecho. Al revisar el extenso trabajo de Bryan Chapman sobre las instituciones europeas, nos damos cuenta de algo fundamental. La burocracia no surge de la nada, evoluciona. Su investigación nos invita a observar de cerca cómo las tradiciones históricas fueron moldeando la manera en que los estados europeos decidieron administrarse, sentando las bases absolutas de lo que hoy conocemos como servicio civil. Para entender esto, hay que imaginarse cómo era Europa a finales del siglo XVIII. El continente estaba dividido por un contraste enorme. Por un lado, teníamos los famosos Polizeistaten, o estados de policía, donde la corona ejercía el poder de forma completamente arbitraria. Y por otro, empezaban a nacer los Justizstaaten, es decir, los estados de derecho. Dar el salto hacia este último modelo fue un cambio monumental, porque significó crear un marco de control legal que por fin logró someter a la rama ejecutiva a la supervisión de los tribunales y del Parlamento. Dejó de ser una simple cuestión de lo que quería el rey para convertirse en un asunto de legalidad y rendición de cuentas. El punto de quiebre aquí es una transformación filosófica profundísima, impulsada en gran parte por la Revolución Francesa. Básicamente se rompió el mito de la corona y fue reemplazado por el mito de la nación. Los funcionarios civiles dejaron de ser vistos como sirvientes personales del monarca y pasaron a ser considerados servidores imparciales del Estado. Esta distinción es ni más ni menos el nacimiento de la administración pública moderna, la idea de que la lealtad se le debe a la institución y a la ley. Algo que hoy en día consideramos un pilar indispensable para cualquier democracia que funcione. Sección 2. Características de la profesión. Ahora bien, con ese marco legal ya establecido, es importante definir qué fue lo que convirtió a la administración en una verdadera profesión y no en un simple empleo temporal. Según Chapman, una profesión en toda regla tiene características muy específicas. El ingreso está estrictamente controlado por sus propios miembros. Las faltas se manejan mediante tribunales internos y llegar a los puestos más altos depende enteramente de la reputación y la pericia técnica del individuo. En resumen, es un ecosistema fuertemente autorregulado. Pero ojo, aunque el servicio gubernamental en Europa adoptó muchísimas de estas características, Chapman hace una advertencia clave. Le siguen faltando algunos elementos para hacer una profesión en el sentido más estricto, como lo sería la medicina, por ejemplo. Carece de una calificación unificada que sea universalmente reconocida. Tampoco tiene un monopolio absoluto, ya que personas de afuera pueden asumir roles de gobierno. Y seamos honestos, la separación de la influencia política externa casi nunca es del 100%. Es una profesión, sin duda, pero con unos asteriscos muy importantes. Sección 3. Estructura de la carrera. Pasando al tema de los ascensos, y para evitar el amiguismo o los sesgos personales, países como Francia y Bélgica desarrollaron sistemas increíblemente meticulosos. Es un proceso de múltiples niveles. Primero, la evaluación anual la hacen dos superiores de forma conjunta, no solo uno. Segundo, un experto revisa esto para garantizar que las reglas midan a todos por igual en todo el ministerio. Tercero, si alguien recibe una calificación excepcional, esta tiene que estar justificada con informes escritos especiales, no se otorga a la ligera. Y cuarto, siempre existe el derecho de apelar ante una junta. Es un mecanismo diseñado, literalmente, con una obsesión por la objetividad. Pero es curioso cómo las reglas del juego cambian drásticamente con solo cruzar una frontera. Mientras que Italia depende muchísimo de exámenes competitivos sumamente rigurosos, incluso para ascensos de alto nivel, España históricamente se ha apoyado en la antigüedad para dar promociones, dejando los exámenes solo para los rangos superiores. Y luego tenemos a Suiza, que toma un camino completamente distinto al preferir anunciar las vacantes de forma abierta. Y es que lo que hace realmente únicos a modelos como el suizo o el sueco es justamente esa disposición a romper con la rigidez de la jerarquía interna. Cuando un puesto queda libre, a menudo simplemente lo anuncian al público. Esto significa que la promoción está abierta no solo para funcionarios de otros ministerios, sino, en el caso de Suecia, hasta para personas completamente ajenas al servicio civil, como empleados del gobierno local. Es un sistema que prefiere activamente encontrar al más competente en lugar de solo proteger a una casta interna cerrada. Llegamos a la sección 4.
Realidades y desafíos administrativos. Aquí es donde nos topamos con una de las realidades más duras que documenta Chapman. Hablamos de funcionarios que, muchas veces, estaban sobrecargados de trabajo y terriblemente mal pagados. Estos salarios miserablemente bajos, que se observaron particularmente en la administración española de esa época, no eran solo un problema de recursos humanos, eran una inmensa falla sistémica. Y es que cuando el Estado no le paga bien a sus profesionales, se desatan ineficiencias que terminan alterando por completo la naturaleza imparcial que se supone debe tener el servicio público. Entonces, ¿cómo se lograba sobrevivir financieramente en un contexto así? Pues se generaba una división súper preocupante. Los altos funcionarios muchas veces resolvían el problema acumulando múltiples puestos gubernamentales al mismo tiempo para lograr duplicar o triplicar su sueldo base. Mientras tanto, los de menor nivel se veían obligados a buscar trabajos privados a tiempo parcial, o peor aún, a aceptar igualas financieras de empresas solo para poder llegar a fin de mes. Son exactamente estas condiciones sistémicas las que terminan fomentando graves conflictos de interés de manera casi inevitable. Y cuando se intenta arreglar este tipo de situaciones, surgen tensiones internas que resultan fascinantes. Por ejemplo, hay un dato de Francia, en 1954, que nos revela que duplicar el sueldo de absolutamente todos los altos funcionarios de primera categoría habría costado, atención a esto, solo un 1% extra del presupuesto total del servicio civil. A pesar de ser tan poco dinero, los sindicatos de los rangos medios y bajos jamás aceptarían un aumento que solo beneficiara a los de arriba. Esto ilustra perfectamente los profundos conflictos que existen incluso dentro de los propios engranajes del gobierno. Otro desafío gigantesco es esa línea tan delgada entre mantener una administración neutral y la participación en la política activa. Y cada país en Europa lo maneja de formas asombrosamente distintas. En Alemania, si un funcionario es elegido para el Parlamento, debe renunciar obligatoriamente, aunque luego puede pedir que lo reinstalen. En Francia o España simplemente se les otorga una excedencia indefinida y no pierden su antigüedad. Pero en Suecia y Dinamarca vemos el caso opuesto. Un funcionario puede mantener su puesto administrativo y ocupar un asiento en el Parlamento al mismo tiempo. Manejar este cruce de intereses sigue siendo un enorme dilema. Y sumado a la política, tenemos el caos puramente legal provocado por el crecimiento del Estado moderno. Chapman es muy crítico con la inconsistencia, a veces absurda, de las clasificaciones laborales. No parece haber ninguna razón lógica para que un cartero deba ser clasificado como un funcionario cobijado por el derecho público, mientras que un conductor de tren o un inspector de gas, que cumplen tareas públicas igual de vitales, sean considerados simples empleados bajo el derecho privado. Es una burocracia que termina enredándose en sus propias contradicciones. Todo esto nos deja con una interrogante enorme para cerrar este análisis. Con un Estado moderno que crece a pasos agigantados y se mete en casi cada rincón de la vida diaria, ¿están estas instituciones que nacieron en el siglo XVIII verdaderamente equipadas para mantener hoy el ideal de imparcialidad? El trabajo de Chapman nos muestra una profesión que es brillante y estructurada, pero que está bajo muchísima presión. Queda en el aire la duda de si la profesión de gobernar logrará adaptarse a lo que exige el futuro o si terminará colapsando bajo su propio peso.